now. I'm gonna die, aren't I? No. Say your, I'm gonna die. Ma'am, say your prayers. Stop. You're gonna think positive because you gotta help each other get off the floor. I'm gonna die. No. Bro, get out! Lentamente Estados Unidos se acerca a una encrucijada que le podría costar la vida. Defender a Arabia Saudí o defender al pueblo estadounidense. Cualquiera de las dos cosas podría sumir en una guerra a ambos países. Hoy, el cerebro de los atentados amenaza con revelar todos los secretos, lo que pone a muchos entre la espada y la pared. Soy Roberto Lamadrid y esto, usted lo sabe, Detrás de la Razón. El autor intelectual de los atentados del 11S le hace una oferta a las víctimas y al mundo entero. Khalid dice estar dispuesto a revelar todos los secretos de Arabia Saudí que la responsabilizan de los atentados del 11S. A cambio, pide que la justicia de Estados Unidos nunca le aplique la pena de muerte. Arabia Saudí siempre ha negado cualquier vínculo con los ataques del 11 de septiembre del 2001, cuando aviones comerciales fueron secuestrados para estrellarlos contra las Torres Gemelas, el Pentágono y un campo en Pensilvania. 3.000 personas murieron. The top floor has collapsed down. I saw it blow and then ran like hell. Thank God. I'm 69, but I can still run. 15 de los 19 terroristas eran de Arabia Saudí, nacionalidad saudí. El líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, quien ordenó el ataque, era de una familia prominente también de Arabia Saudí. Todo eso generó sospechas. Pero desde el atentado en 2001, Arabia Saudí siempre gozó de inmunidad ante numerosos juicios en su contra. La inmunidad llegó a su fin en 2006, cuando el Congreso de Estados Unidos se la quitó. El Congreso derogó la protección que Barack Obama había refrendado a Arabia Saudí. En 2018, un juez federal de Manhattan indicó que los alegatos de las víctimas tenían una base razonable para por fin comenzar un proceso contra Arabia Saudí. Familiares de las víctimas y heridos, además de empresas, levantaron una denuncia masiva. 25.000 estadounidenses contra Arabia Saudí. Demandan más de 100.000 millones de dólares por los daños que sufrieron. Hoy, si el gobierno de Estados Unidos acepta la oferta de Khalid de revelar todos los secretos, Arabia Saudí podría ir a la bancarrota, ya que la justicia podría confiscarle sus activos en Estados Unidos, que son miles de millones de dólares. Todo esto pondría entre la espada y la pared a Donald Trump, quien es amigo de Arabia Saudí, y su príncipe heredero Mohammed bin Salman. Trump ha dado prioridad a los negocios de armas e inversiones. El pueblo de Estados Unidos vería si su presidente se pone del lado de Arabia Saudí o de las víctimas. Jetzt bricht im Übrigen der zweite. Has totally collapsed. What happened?
Pues ahí están los hechos, un verdadero mar caótico. Usted reflexiónelo y vamos directamente al análisis. Muchas gracias al equipo detrás de La Razón por este excelente reportaje. Muchísimas gracias al equipo incluso de Madrid, todos ellos trabajando siempre para que usted esté bien informado, y gracias sobre todo, más que nada, a usted por estar en las redes sociales y por recuperar todos estos cientos de miles de seguidores que teníamos cuando nos fue clausurada la cuenta varias veces de YouTube y de Google. Ya los seguimos teniendo, gracias. Vamos directamente con nuestros analistas, ya están ahí en el video wall. Veo a Rafael Palacios, periodista en Madrid. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Rafael Araya Marri, el maestro Rafael Araya, que es siempre muy puntual y muy preciso con los análisis del mundo. Gracias a los dos, buenas noches. Rafael Palacios, comienzo contigo. ¿Por qué hoy sale a la luz una oferta para acusar a Arabia Saudí? ¿Qué está pasando en el mundo que no sepamos? Porque pues las víctimas, me encantaría que se les hiciera justicia, pero aquí estamos hablando de algo mucho más gordo, porque pues a los gobiernos nunca les han interesado las víctimas. ¿Por qué hoy sale a la luz esta oferta que podría desenmascarar a Arabia Saudí? Te pregunto, Rafael, por favor. Bueno, esto hay que incluirlo dentro de las medidas que está tomando Trump dirigidas a desmontar la élite sionista que está gobernando Estados Unidos, con mucha conexión con el escándalo de Jeffrey Epstein y lo que en Estados Unidos llaman drain the swamp, drenar el pantano, es decir, hacer una purga. A mi modo de ver, yo creo que esto es simplemente un pretexto para volver a relanzar el tema del 11S, que como todo el mundo sabe ha quedado abierto a la verdadera procedencia de los culpables, de los responsables. Hay que unirlo a una demanda de unos bomberos de Nueva York pidiendo que se reabra el caso, y yo creo que la conexión saudita, que evidentemente la hay, creo que va a ser el detonante para ir más arriba y llegar a esa conexión con el Mossad israelí, que todos aquellos que hemos investigado a fondo los atentados del 11S sabemos que es el culpable final de lo que sucedió. Bien. Rafael Araya, ¿cómo estás? Gracias. Un abrazo. A ver, ¿qué implicaría que se comprobara que fue Arabia Saudí quien ordenó los ataques? Comprobar el terrorismo total de Arabia Saudí. Esto sería incluso una declaración de guerra, ¿no? ¿O qué hay detrás de todo esto, por favor? Roberto, yo creo que sería un verdadero derrumbe para los Estados Unidos meterse en esta vertiente, o que se abra a la luz cuestiones que han sido extremadamente misteriosas en torno a los atentados del 11 de septiembre. Con una justicia norteamericana que actuó igual que actuó la Comisión Warren para investigar el asesinato de John Kennedy, con un trabajo arduo del fiscal Jim Garrison, que terminó avalando la teoría del asesino solitario, lo mismo que ocurrió en Israel con el asesino del ex primer ministro Isaac Rabin, y que en realidad no han demostrado mayor interés en llegar a las raíces de fondo de las motivaciones del atentado del 11 de septiembre. Podemos también citar al ex general de la OTAN, Wesley Clark, cuando habló del programa de derrocamiento y de guerras y de invasiones en determinados países del Oriente Medio. Son muchas cosas que yo no sé si el sistema, el establishment norteamericano va a permitir que salgan a la luz. Además, recordemos que creo que 14 de los 16 terroristas que atentaron contra las Torres Gemelas eran de origen saudí, precisamente, ¿no? Bien. Rafael Palacios, esto sin duda podría ser un ataque contra Donald Trump, porque lo pondría en la posición más difícil, te pregunto, defender los negocios con Arabia Saudí para proteger la economía de Estados Unidos, o defender al pueblo de Estados Unidos representados por las víctimas. Esto sin duda podría ser un ataque, te pregunto, para las elecciones del 2020. No, yo pienso que en realidad Trump pertenece a un grupo de patriotas norteamericanos dirigido por una facción del ejército que está en plena oposición a esa otra facción que, ligado a los sionistas, a Obama, a Hillary Clinton, a los Bush, que son los que han estado financiando junto con Arabia Saudita e Israel ese terrorismo tafkiri, que es el que ha creado estas guerras en Afganistán, en Irak, en Siria, y bueno, sabemos que hay terroristas
de Al-Qaeda y de todos esos grupos del Estado Islámico que se están formando en las bases norteamericanas, y Trump está luchando contra ellos. Entonces yo, insisto, estoy convencido, sé, porque estoy siguiendo las informaciones de QAnon, que en este mes de agosto, hoy mismo, van a empezar a publicarse informes acerca de la conspiración de la falsa trama rusa para llevar a Trump al poder, y estoy convencido que esta posible desclasificación de documentos sobre el 11S van en el sentido de la batalla contra lo que se llama el Deep State, es decir, el Estado profundo, ese gobierno paralelo que no solo está en Estados Unidos, sino en el resto de países, y que tiene uno de sus puntos centrales en las redes pedófilas, que, como he dicho, ha empezado a descabalarse, a desmontarse con la detención hace escasas semanas del judío neoyorquino Jeffrey Epstein, agente del Mossad, y que extorsionaba a los políticos norteamericanos para que estuvieran en favor de Israel. Digamos que eso lo ha comenzado Trump, y estoy convencido que estas declaraciones de este supuesto dirigente de los atentados, que no lo es, en definitiva va a dar información para desmontar a los que están detrás, los que han urdido todas estas tramas. Te lo pregunto porque el exdirector del FBI, Mueller, fue el que impidió, dicen las víctimas, que se aclarara el atentado del 11S, y también te lo pregunto porque si Donald Trump acepta el perdón de la pena de muerte de este señor Khalid, Arabia Saudí se opone a que otorgue el perdón, y esto lo pondría en un jaque terrible. Por eso es que te pregunté eso, Rafael Palacios. Bueno, para empezar, Robert Mueller ha dirigido una operación, este informe, para derrocar a Trump, y se conoce, esto se va a saber, que ha colocado espías en la Casa Blanca, que ha hecho cosas totalmente fuera de la ley, y ahora mismo va a ser perseguido por Donald Trump. En cuanto a las relaciones de Estados Unidos con Arabia Saudita, desde que llegó este príncipe que está ejerciendo como rey, este joven príncipe, Trump, como decimos en España, le ha puesto firme unas cuantas veces, y bueno, de alguna manera está en el camino a dirigir los designios de Arabia Saudita, y quién sabe si un cambio de régimen, porque, bueno, como sabemos, ha estado financiando a todo este terrorismo. Insisto, la política norteamericana es que hay que considerarla como dos facciones que están operando y enfrentadas dentro del ejército, dentro de la CIA, dentro del FBI, y que en esta batalla Trump está lidiando con todos estos traidores. Bien, Rafael Araya, a ver, ¿qué pasaría si aceptan la oferta? Es decir, él revela los secretos y le condonan la pena de muerte. Dicen, de hecho, el exfiscal general adjunto de Estados Unidos, Bruce Fein, dijo que podría incautársele, confiscársele a Arabia Saudí todos sus activos en Estados Unidos, y donde pueda Estados Unidos. Estamos hablando de miles de millones de dólares, y alertó de que Arabia Saudí se podría ir a la bancarrota. No me imagino la reacción saudí, e incluso hasta ataques terroristas, o no sé yo, tú dime. O también no hay que olvidar que Arabia Saudí tiene los bonos de deuda del Departamento del Tesoro. Sería esto una guerra terrible, ¿no? Esto sería un enfrentamiento feroz, pero yo quiero también poner el acento en algo que dijo mi tocayo Rafael Roberto, referido a que Trump aparecería como eventual víctima del Estado de Israel o un blanco del Estado de Israel, cuando en realidad quien le ha dado todo al Estado de Israel, comenzando por la declaración de Jerusalén como capital del israelí, desmiente en los hechos. Ahora está su yerno intentando llevar adelante este plan de paz absolutamente artificioso e inviable que están proponiendo para Palestina, con lo cual, digamos, yo tengo mis serias dudas, o más bien absolutas dudas, de que de alguna manera Donald Trump esté enfrentado con el Estado de Israel. Yo creo que llevar adelante esto es abrir una verdadera caja de Pandora para los Estados Unidos y para la propia integridad de los Estados Unidos, porque si el Estado norteamericano ha sido capaz de ocultar tanto, referido al 11 de septiembre, sobre cuántas cosas más ha ocultado tanta información, Roberto. Es decir, yo creo que pone en riesgo incluso la propia existencia del Estados Unidos tal como lo conocemos. Y respecto de Arabia Saudita, por supuesto que sería un enfrentamiento de consecuencias apocalípticas,
por lo cual yo no creo que el establishment norteamericano vaya a dejar avanzar allá de esto, y tengo mis serias dudas de que le vayan a condonar o a transformar la pena de muerte a este testigo, a este conspirador, digamos, por una prisión perpetua. Tengo mis serias dudas al respecto. Bien, a ver, Rafael Palacios, tú que sabes mucho de esto, me gustaría analizar cómo todo esto cuadra o no cuadra con las diferentes tesis que explican el atentado. ¿Qué tendría que ver, por ejemplo, el atentado terrorista del 11S con el cambio de patrón oro? ¿Y por qué se acusa de que muchos israelíes retiraron antes del atentado su dinero, los asentamientos en oro debajo del World Trade Center? Bueno, esto es una pregunta complicada de explicar en pocos minutos, pero estamos ahora viviendo en el 2019 lo que tendría que haber pasado en el año 2001. Había un plan de parte de los patriotas norteamericanos que se llamaba NESARA, National Economic Security and Reformation Act, que era un plan para volver al patrón oro que, como sabéis, fue derogado después de la guerra de Yom Kippur, que sabemos que fue ingenierizado con los israelíes, gracias a traidores egipcios y tal. Esta es otra historia para contar con detenimiento, pero en definitiva el 11S fue un atentado para acabar con la vuelta al patrón oro, porque debajo del edificio 7 se escondía el oro que iba a avalar ese dólar oro que ahora está en el camino, y gracias a Irán, entre otros países, de volver. Y de hecho, bueno, se sabe que se están haciendo ya transferencias de oro a través de la ruta de la seda y la franja, en fin. Entonces, hay que, precisamente, tu noticia está bien traída, porque el hecho de que se reactive el 11S, o sea, la verdad sobre el 11S, en estos meses de transición a la vuelta al patrón oro, está, como digo, relacionado, porque es como volver atrás y volver a coger el camino que este golpe de Estado, que ya vino de la época de Kennedy, del asesinato de Kennedy, que quería sacar un dólar basado en plata, bueno, pues que esta batalla por parte del lobby sionista para quedarse, bueno, pues con este petrodólar falso que se emite a través de la Reserva Federal Americana. Y respecto a lo que ha dicho el compañero en la anterior cuestión, si los sauditas se atreven a desembarazarse de los bonos del tesoro norteamericanos, para los norteamericanos, para los patriotas norteamericanos, es una buena noticia, porque eso quiere decir que ese dólar inflacionado va a dejar de ser la moneda mundial, y entonces los estadounidenses, las empresas estadounidenses, van a poder volver a exportar, y eso es bueno para la industria norteamericana. O sea que un crack, un hipotético crack, a fin de cuentas a Estados Unidos le conviene para reactivar su economía. Y hay una cosita que no me gustaría dejar pasar la oportunidad de decirla. Y esto creo que si os metéis, todos los que nos estáis viendo en YouTube, y ponéis Trump 9/11 o en inglés 9/11 o 11S, veréis que el día de los atentados Trump bajó a la calle, y él, que es constructor, dijo que no se creía que los aviones habían derribado las torres, sino que habían sido cargas explosivas. Buscad ese total, esas declaraciones, porque ahí veréis que Trump sabe mucho sobre el 11S, porque, como digo, él es constructor y sabe perfectamente que unas torres con 200.000 toneladas de acero, como las tenían las Torres Gemelas, no se pueden caer por el impacto del fuego de unos aviones, sino que unas cargas explosivas. Y ahí nos vamos a la empresa Urban Movie Systems, de estos judíos que bailaban, que estaban en aquel puente grabando todo lo que sucedía, y toda la conspiración israelita del PENAC, y bueno, los verdaderos ingenieros del 11S, del atentado del 11S. Además, Donald Trump, pues el principal inmobiliario ahí en Nueva York, ¿no? Y su edificio 666. A ver, Rafael Araya, ¿por qué George Bush ignoró todos los datos sobre Arabia Saudí y se centró en Saddam Hussein, en Irak, en Afganistán? Ya desde ahí estaba ya empezando, pues, tergiversada la cosa, ¿no? O explícame. Porque esto, Roberto, tal como lo dijo el general Wesley Clark, era parte de un programa establecido previamente. Recordemos que el día 11 de septiembre la familia Bin Laden estaba casi completa en Estados Unidos, porque son socios de la familia Bush en muchos negocios, y además de la familia Reagan. Entonces tuvieron que salir entre gallos y medianoche, autorizados expresamente y bajo custodia del FBI, abandonar el territorio norteamericano y salir de regreso a Arabia Saudita, digamos, a las carreras. Yo creo que esto es parte de un diseño muy anterior,
que incluía a Siria, como dije, que incluía a la propia República Islámica de Irán, que incluía a Irak, porque donde hubo un afgano siquiera relacionado con los atentados del 11 de septiembre. Esto fue la excusa. Mi impresión personal es que los dejaron venir para poder justificar lo que hoy estamos viendo y que hemos visto como la guerra en Oriente Medio, como la prácticamente disolución del Estado libio, la guerra en Siria, la invasión de Irak, es decir, como parte de un dominó donde cada pieza va cayendo una tras otra de acuerdo a este pronóstico de la CIA, que se han encontrado finalmente con una piedra de tope, que es la República Árabe Siria, ¿no? Rafael Palacios, les digo sus apellidos para no confundirnos. Rafael, ¿qué se viene ante todo este caótico escenario donde Arabia Saudí cada vez se acerca más a un rompimiento con Occidente? ¿Se esperaría una guerra árabe? ¿Por eso es que se ha armado tantos años Arabia Saudí? Difícil pregunta. Yo creo que lo que se viene es un cambio de régimen en Arabia Saudita. Arabia, los últimos meses, desde que este príncipe está al control, ha empezado a hacer algunas medidas, digamos, de modernización del Estado para dejar a que las mujeres conduzcan y este tipo de cosas. Y todo esto ha sucedido desde que está Trump en el poder, y yo creo que digamos que Trump y los patriotas, los militares patriotas norteamericanos, como digo, han apretado a la clase, a la familia real de Saud, precisamente con los argumentos que tienen del 11S. De alguna forma les están, no diría chantajeando, pero sí presionando en el sentido de lo que ellos quieren, y evidentemente ahí entra el asunto de la relación que tiene Arabia Saudita con Israel. Yo creo que hay un plan, desconozco ese plan, pero creo que van a suceder cosas en el gobierno saudita, y a lo mejor esto que estamos comentando, esta noticia de este supuesto cerebro de los atentados, que por cierto no lo hemos hablado, pero este hombre fue torturado y ha confesado una lista así de 41 atentados, que le faltó solo confesar el asesinato de Kennedy, ¿no? Entonces, bueno, pues con este tipo de medidas yo creo que pueden presionar más a Arabia Saudita, pero yo no temo ni una guerra ni nada, porque realmente las bases norteamericanas están ahí en Arabia Saudita y los alrededores, y en cuanto quieran los norteamericanos toman Riad y quitan al gobernante que esté en ese momento. Bien, sí, de hecho George Bush dijo que sí, que lo ordenó. Creo que 238 submarinos le aplicaron esta tortura a Khalid para que confesara, ¿no? Allá en Guantánamo. Ya nos vamos, Rafael Araya. Yo te pregunto, bueno, otra de las teorías es que las Torres Gemelas se derribaron con minibombas nucleares controladas por sionistas de Israel, con el objetivo de invadir y controlar Medio Oriente para luego establecer el nuevo orden mundial en base a un diferente comercio con el petróleo. ¿Qué tiene que ver el orden mundial con esto? Vale. Rafael. Vale. Yo creo, Roberto, es decir, yo no me adentro tanto hay tanta teoría, hay tantas teoría conspirativa en torno a los atentados del 11 de septiembre, que creo que es un tema extremadamente delicado. Yo creo que en el caso de Arabia Saudita en particular, creo que Donald Trump ha llevado las relaciones ya no solamente al plano comercial y económico, sino a una relación absolutamente simbiótica, donde, como bien decía Rafael recién, es muy complicado que haya una guerra, porque a Estados Unidos le bastarían 2 horas para tomar Riad y hacerse cargo del país. Entonces, yo creo que esta relación tan utilitaria de Arabia Saudita hacia Estados Unidos y viceversa, porque controlar Arabia Saudita también le permite a Estados Unidos controlar el precio internacional del petróleo. Entonces yo prefiero, digamos, conservar cierta distancia, porque también leí el informe de los ingenieros suecos que hablaban de un explosivo que se llama, creo, termita o termite, que habría desencadenado piso por piso, digamos, esta explosión en cadena, que hacen caer las torres sobre sí mismas de una manera absolutamente inexplicable. Como tan inexplicable es la caída del edificio 7, donde se dice que en los subsuelos funcionó hasta el día anterior
digamos, la sede de 3 grandes agencias de inteligencia norteamericanas, y cuando los bomberos llegaron no había un solo papel en los subterráneos ni en ninguna parte del edificio, es decir, sacaron la documentación previamente a los atentados. Entonces son tantas aristas para investigar que creo que, y espero que algún día lleguemos a la verdad, siempre que el establishment y los fabricantes de armas y el aparato industrial norteamericano así lo permitan, Roberto. Rafael, gracias. Rafael Palacios, Rafael Araya. Gracias. Se nos fue, pero rapidísimo el tiempo. Gracias por sus excelentes explicaciones. Buenas noches aquí en Teherán. El terrorismo se manifiesta en todas partes y de diferentes formas. 9/11 no solo es el atentado, ahora son niños. 9/11, niños. ¿De qué hablo? Pues son 911 niños que han sido separados de sus padres bajo la política xenófoba de Donald Trump. Un drama para miles de familias, pero lo más importante, ¿cómo crecerá ese niño que desde su infancia está en una jaula, sin haber hecho nada, sin padres, sin tener culpa, sin libertad por estar en un país que él no pidió? ¿Cómo crecerá esa nueva generación? ¿Donald Trump sabrá la respuesta? Mañana aquí, 9/11, los niños sin destino. Buenas noches.